¿Alguna vez te has preguntado por qué oras, clamas con todo tu corazón y aún así parece que el cielo guarda silencio? ¿Por qué hay momentos en los que sientes que tus palabras se elevan, pero no recibes la respuesta que tanto esperabas? Este es un interrogante que ha acompañado al ser humano desde siempre. Y es que todos, en algún punto de nuestra vida, hemos levantado una oración con lágrimas en los ojos, con el alma quebrantada, y hemos esperado ansiosamente una señal de parte de Dios. Sin embargo, la respuesta no siempre llega como queremos, ni en el tiempo que deseamos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿acaso Dios no nos escucha? ¿O será que hay razones más profundas por las que Él, en su infinita sabiduría, decide guardar silencio? Antes de comenzar, quiero dejarte algo bien claro. Las razones que voy a compartir contigo no significan necesariamente que tú estés cayendo en ellas. No se trata de señalarte ni de juzgarte, sino de abrir una reflexión sincera a la luz de la palabra. Cada persona, en la intimidad de su corazón, puede analizarse y reconocer si alguna de estas verdades le aplica o no. Existen muchas más razones de las que hoy mencionaré, pero para no extendernos demasiado, he decidido hablarte de 7. Son 7 razones importantes, prácticas y profundas que te ayudarán a entender cómo funciona la oración y cómo Dios responde según su voluntad. Pero recuerda, no quiere decir que todas sean tu caso. Si al escuchar descubres que en alguna estás fallando, entonces es una oportunidad para corregir y acercarte más a Dios. Y si al final sientes que en ninguna de estas razones encajas, entonces quiero felicitarte porque lo estás haciendo muy bien y tu vida de oración va por buen camino. Lo más importante es que seas honesto contigo mismo. Nadie más que tú puede abrir tu corazón delante de Dios y reconocer en qué necesitas crecer. Esta enseñanza no es para señalar, es para iluminar. Razón 1. Estás pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Querido oyente, empecemos por el centro de todo, la voluntad de Dios. La Biblia enseña que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha y actúa a su manera y en su tiempo. Esto no significa que cualquier deseo sincero, por noble que parezca, esté automáticamente alineado con lo que Dios quiere formar en nosotros. Muchas veces oramos pidiendo que cambie la situación, cuando Dios quiere primero cambiar el corazón. Y cuando la petición y el propósito de Dios no coinciden, el cielo parece guardar silencio, pero en realidad no. Es un silencio pedagógico, una pausa llena de intención. ¿Qué significa pedir según la voluntad de Dios? No es repetir una fórmula, es aprender a ver cómo Dios ve. La voluntad de Dios tiene 3 características que la Escritura resalta una y otra vez. Es buena, es agradable y es perfecta. Buena porque conduce a nuestra verdadera madurez, agradable porque trae la paz que permanece incluso en la tormenta, perfecta porque no le falta nada. Cuando nuestra oración busca principalmente comodidad inmediata, reputación personal o escapar de cualquier incomodidad que pueda hacernos crecer, es probable que la respuesta sea no, o que llegue de otra forma. Por eso, una de las razones más frecuentes por las que no recibimos lo que pedimos es esta. Estamos orando para que se haga nuestra voluntad, no para que se haga la de Él. Observa cómo lo explica el apóstol en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Cuando pedimos con intenciones equivocadas, para nuestros propios deleites, esa oración pierde alineación. No se trata de que Dios esté en contra de tu alegría, se trata de que Él está a favor de tu santidad, de tu carácter, de tu destino eterno. Y cuando estas 2 dimensiones chocan, Dios prioriza lo que no perece. También lo vemos en la primera carta de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. La confianza de ser oídos se afirma cuando pedimos conforme a su voluntad. Pedir bien no es solo elegir palabras correctas, es someter el deseo a la luz de Dios. Mira un ejemplo poderoso. El apóstol Pablo habla de un aguijón en su carne en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Él rogó al Señor para ser librado. La respuesta no fue la que quizás tú y yo habríamos querido.
Dios le dijo que su gracia le bastaba y que su poder se perfeccionaba en la debilidad. ¿Qué está pasando aquí? Pablo pidió algo legítimo, pero la voluntad de Dios era formarlo, sostenerlo y mostrar su poder precisamente a través de esa fragilidad. La negativa aparente no fue rechazo, fue redirección hacia un bien mayor. Lo mismo sucede con nosotros. A veces queremos la puerta abierta y Dios fortalece las piernas para que aprendamos a empujar. A veces queremos el camino despejado y Dios forja en nosotros el corazón que sabe atravesar montañas. Otro momento clave lo vemos en el huerto, cuando Jesús ora antes de la cruz, relatado en el Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 39. Jesús expresa su deseo humano de evitar el cáliz, pero se rinde a la voluntad del Padre. Aquí está el modelo supremo: pedir con honestidad, pero rendir con obediencia. La voluntad de Dios no siempre evita el valle, pero siempre nos conduce a través del valle hacia la resurrección. Si el Hijo nos enseña a orar así, es porque en esa entrega hay una libertad más grande que cualquier sí inmediato. Ahora, bajemos esto a tierra. ¿Cómo discernir si estoy pidiendo fuera de la voluntad de Dios? Te propongo 3 filtros sencillos, prácticos y profundos. 1. El filtro del motivo. Pregúntate con honestidad qué te mueve. ¿Es miedo a perder control, necesidad de aprobación, envidia disimulada, presión social, impulso del momento o un anhelo que brota de amar a Dios y a las personas? Cuando el motivo real se alinea con el amor, la oración se purifica. Cuando el motivo real se alimenta del ego, la oración se contamina. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, invita a presentar la vida entera como ofrenda y a renovar la mente para comprobar la voluntad de Dios. La renovación empieza por el motivo. 2. El filtro de la palabra. La voluntad de Dios nunca contradice lo que Dios ya reveló. Si lo que pido me empuja a violar principios claros de justicia, integridad, pureza, verdad o amor al prójimo, esa petición está desalineada. La palabra de Dios no solo corrige, también ilumina. Cuando la Escritura abraza una oración, esa oración gana peso. Cuando la contradice, esa oración pierde fundamento. Pregúntate, ¿mi deseo necesita esconderse de algún pasaje bíblico o puede mirarlo de frente sin dobleces? 3. El filtro del propósito. Dios es un Dios de propósito, no de caprichos. Él está formando a Cristo en ti, está entrenando tu fe, está preparándote para influir, servir y amar de formas que quizá hoy no imaginas. Hay peticiones que nos harían más cómodos, pero menos parecidos a Cristo. Y hay respuestas que a primera vista parecen duras, pero cincelan el corazón hasta hacerlo fuerte, manso y útil. Cuando la petición amputa el proceso que Dios está usando para madurarte, la respuesta suele ser no, o espera, o cambia de dirección. Tal vez dices, pero lo que pido es bueno. Salud, trabajo estable, reconciliación familiar, salir de deudas, abrir una puerta de servicio. Todo eso es bueno. Aún así, Dios puede responder de una manera distinta a la que esperas, porque ve lo que tú no ves. Puede abrirte otro trabajo que no tenías en el mapa. Puede tardar en la reconciliación para sanar primero heridas profundas que, si se ignoran, volverán a abrirse. Puede sostenerte en la debilidad para mostrarte un tipo de fuerza que no depende de circunstancias. Cuando Dios responde distinto, no es indiferencia. Es amor con perspectiva eterna. Una clave espiritual que casi siempre pasamos por alto es esta: Dios está tan interesado en el proceso de tu corazón como en el resultado de tu petición. La oración no es un trámite para conseguir cosas, es una conversación que nos va transformando. Pedir según su voluntad es entrar a esa conversación sin máscaras, es decir, con hechos. Hágase tu voluntad también si difiere de la mía. Quien ora así se vuelve ligero, porque no necesita controlar, y paradójicamente ve más respuestas, porque sus deseos empezaron a parecerse a los deseos de Dios. Ahora, algunas señales prácticas
de que quizá estás pidiendo fuera de su voluntad. Si para sostener la petición necesitas justificar pequeñas mentiras, eludir responsabilidades, romper límites sanos, tomar atajos dudosos o despreciar a otros, presta atención. Si sientes que la paz se te escurre de las manos cada vez que oras eso y lo único que queda es ansiedad, revisa el motivo. Si comparas tu vida con la de otros y te amargas porque Dios les dio lo que tú querías, recuerda que el Padre escribe historias personalizadas. La comparación casi nunca viene del Espíritu. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para alinear tu oración? Te dejo un camino concreto. 1. Rinde el resultado. Decide de antemano obedecer a Dios aunque la respuesta no sea la que imaginabas. Esta decisión te libra del chantaje emocional de todo o nada y te abre a sorpresas de gracia. 2. Revisa el motivo con luz. Dile a Dios con transparencia qué temes perder y qué sueñas ganar. Cuando lo pones en su presencia, Él desenreda nudos que tú no podías. 3. Abre la Biblia y deja que un pasaje te acompañe en la petición, no para forzar al texto a decir lo que quieres, sino para dejar que el texto fuerce a tu deseo a purificarse. 4. Busca consejo piadoso. Dios muchas veces confirma su voluntad usando a creyentes maduros que te aman lo suficiente como para decirte verdades que quizá no querías oír. 5. Practica la gratitud en el mientras tanto. La gratitud no es anestesia, es claridad. Te recuerda todo lo que Dios ya hizo y te da una plataforma emocional para esperar sin desesperar. Permíteme insistir en un punto que libera. Hay oraciones que Dios responde con un sí inmediato. Hay otras que Él responde con espera. Y hay otras en las que responde con un no, porque tiene un sí más grande, pero en otra dirección. Cuando la respuesta es no, tu identidad no cambia, tu valor no disminuye, tu comunión con el Padre no se rompe. No eres menos escuchado, eres más guiado. Ese no, que a veces duele, suele ser la puerta hacia algo que todavía no ves. Si hasta aquí te has dado cuenta de que estabas pidiendo fuera de la voluntad de Dios, no te culpes ni te escondas. Agradece la luz que llegó hoy y reordena tu oración. Dios no apaga una mecha que apenas arde y no desprecia un corazón que se vuelve a Él con sinceridad. La buena noticia es que la alineación puede empezar ahora mismo. Cuando cambias el centro de la oración cambia su poder. Razón 2. Pecado oculto o falta de arrepentimiento. Querido oyente, hay silencios de Dios que no son ausencia, son un llamado a revisar el corazón. La Escritura enseña que nuestras iniquidades hacen separación y que nuestras manos pueden estar levantadas en oración, mientras el corazón guarda cosas no resueltas. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, lo expresa con claridad al mostrar que el brazo del Señor no está acortado para salvar, ni su oído es torpe para oír. El problema no está en el cielo, está en la distancia moral que toleramos en la tierra. Este punto es sensible, porque nadie está exento de caer. Todos necesitamos gracia cada día, pero también es liberador, porque cuando la raíz se trata con honestidad, la respuesta vuelve a fluir. Hablemos con franqueza. Pecado oculto no es únicamente escándalos visibles, también son esas concesiones pequeñas que justificamos en lo secreto, hábitos que decimos que controlamos, resentimientos que alimentamos por dentro, palabras que hieren y que nunca reparamos, promesas que hicimos y que dejamos caer, negociaciones con la conciencia que apagaron poco a poco la luz interior. El Salmo 66, versículo 18, traza una línea directa entre guardar maldad en el corazón y esperar que la oración tenga el mismo peso. No se trata de perfeccionismo, se trata de dirección. Dios mira hacia dónde está orientado el corazón, si hacia la luz o hacia la sombra. Distingamos algo muy importante. Una cosa es tropezar y correr a Dios en arrepentimiento. Y otra diferente es acomodarse en lo que sabemos que le desagrada, mientras pedimos que Él respalde nuestros planes. La primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos recuerda que Él es fiel y justo para perdonar y limpiar cuando confesamos. La limpieza incluye perdón y también transformación. Por eso,
Cuando hay pecado que decidimos conservar, la vida de oración se vuelve pesada, repetitiva, sin gozo ni claridad. No es que Dios te desestime, es que te está llamando a volver al punto donde te apartaste para restaurarte desde la raíz. Observa cómo esta causa se manifiesta en áreas concretas. 1. Falta de perdón. Jesús asocia el perdón al acto de orar en Marcos capítulo 11, versículo 25, y enseña que al ponernos de pie para orar, revisemos si hay alguien contra quien guardamos algo. El rencor levanta un muro invisible, no niega el dolor sufrido, pero sí impide que la gracia circule. Perdonar no trivializa la herida, la pone en manos del juez que hace justicia mejor que nosotros. Mientras el rencor tenga la última palabra, la oración tendrá la garganta apretada. 2. Injusticia y dureza con el necesitado. Proverbios capítulo 21, versículo 13, advierte que quien cierra su oído al clamor del pobre, un día clamará y no será escuchado. Dios defiende a los débiles, y cuando nuestra vida personal o nuestros negocios prosperan a costa de ignorarlos o de tratarlos con desprecio, nuestra boca puede decir, Señor, pero nuestra vida dice otra cosa. Rectificar aquí no es opcional, es urgente. 3. Desorden y deshonra en casa. La primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, conecta la manera en que tratamos al cónyuge con la eficacia de nuestras oraciones. Dios no bendice un corazón que busca ser escuchado en el cielo, mientras desprecia a quien tiene al lado en la tierra. Si el tono en casa es áspero, si el respeto se perdió, si la paciencia se agotó, la agenda de Dios será restaurar esas relaciones antes de abrirte nuevas puertas. 4. Falta de integridad en lo oculto. Jesús advirtió que el Padre ve en lo secreto. Si hay duplicidad, si lo que mostramos en público no coincide con lo que hacemos cuando nadie nos mira, la vida de oración inevitablemente se resiente. La autoridad espiritual nace de la coherencia, no del volumen de nuestras palabras. 5. Idolatrías sutiles. Un ídolo es cualquier cosa a la que le damos el sí que solo le pertenece a Dios. Puede ser una relación, una meta, un reconocimiento, una adicción silenciosa, incluso un ministerio. Cuando pedimos con el verdadero Dios en minúscula ocupando el centro, es misericordia divina que la petición no prospere. El no aparente es una señal de emergencia para desplazar del trono aquello que no debe gobernarnos. Miremos un caso bíblico que ilumina este proceso. El rey David cayó en una cadena de pecados que comenzó con una mirada y terminó con engaño y muerte. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se justificó. Escribió el Salmo 51, donde reconoce que lo que Dios quiere está en lo íntimo y que el sacrificio agradable es un corazón quebrantado. Desde ese lugar de verdad, la comunión se restableció. David siguió viviendo consecuencias, sí, pero volvió a respirar la presencia de Dios. Aquí hay una clave pastoral. Arrepentirse no borra mágicamente todo, pero abre la puerta a caminar la vida con Dios otra vez, y eso lo cambia todo. ¿Cómo regresar cuando descubres que esta es la razón de tu silencio? Te propongo un camino práctico, realista y profundamente espiritual. 1. Pide luz específica. Dedica tiempo a orar sin pedir nada, excepto claridad. Haz preguntas concretas delante de Dios. ¿En qué parte me desvié? ¿A quién debo pedir perdón? ¿Qué hábito debo cortar hoy? La luz de Dios no humilla para destruir, humilla para sanar. 2. Confiesa sin disfraces. La confesión eficaz nombra el hecho, sin eufemismos, sin atenuantes. Si ofendiste, dilo por su nombre. Si mentiste, dilo por su nombre. Si abusaste de confianza, dilo por su nombre. Recuerda que no confiesas para convencer a Dios de perdonarte, confiesas para que su perdón te alcance por completo y te rehaga por dentro. 3. Haz restitución cuando sea posible. Lucas, capítulo 19. Nos muestra a Zaqueo devolviendo con generosidad lo que obtuvo de manera injusta. La fe auténtica busca reparar el daño.
A veces no es posible deshacer lo hecho, pero casi siempre hay una acción concreta que reduce el dolor causado. Ese paso abre ríos de paz y despeja la línea de oración. 4. Rompe el ciclo con decisiones visibles. El arrepentimiento se parece más a cambiar de dirección que a sentir remordimiento. Si tu caída se alimenta de contextos, hábitos, amistades o accesos, toma medidas nuevas. Quita accesos, cambia rutinas, busca ayuda profesional si hay adicciones. Dios actúa cuando tú te pones en camino. 5. Ríndete a procesos y acompañamiento. Hay batallas que no se ganan en solitario. Busca un creyente maduro o una comunidad donde puedas rendir cuentas. La oscuridad pierde poder cuando sale a la luz compartida. 6. Vuelve a los básicos con disciplina. Palabra cada día, oración sincera, adoración aunque el ánimo sea bajo, servicio a otros aunque todavía estés sanando. Estas prácticas no compran respuestas, forman el corazón que sabe caminar con respuestas o sin ellas. 7. Recibe la gracia, no el látigo. La voz de Dios corrige, pero no aplasta. La culpa tóxica te deja mirando hacia atrás sin esperanza. La convicción del Espíritu te impulsa a levantarte y a caminar en novedad. Si caes de nuevo, no tires todo por la borda. Vuelve al punto de la gracia y reemprende el proceso. Tal vez te preguntas por qué, si Dios sabe todo, insiste en que confesemos. Porque la confesión rompe la autojustificación, renueva la humildad y nos reposiciona bajo su señorío. Además, la confesión repara la capacidad de escuchar. Muchas veces decimos que Dios no responde, y lo que ocurre es que hemos perdido sensibilidad para reconocer su voz. Cuando el corazón se limpia, la Escritura vuelve a abrirse. Los consejos sabios vuelven a tener peso. Las circunstancias se ordenan y, sobre todo, la paz regresa. Te propongo un ejercicio sencillo para esta semana. Elige 3 momentos de silencio durante el día, aunque sean breves. En el primero, examina tu corazón con el Salmo 139, pidiendo que te muestre lo que hay en lo profundo. En el segundo, escribe 2 acciones de restitución o cambio de hábito que puedes comenzar hoy. En el tercero, agradece por la gracia que te sostiene y declara en voz alta una verdad bíblica que te ancle. Por ejemplo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La constancia en pasos pequeños abre puertas grandes. Quiero que te lleves esta imagen. El silencio de Dios en presencia de pecado no confesado no es abandono, es un semáforo rojo que evita un choque mayor. Cuando detienes el vehículo, miras alrededor, reconoces el riesgo y avanzas de la manera correcta. Lo que parecía un freno se convierte en protección. Así obra el Padre, no para dejarte en la esquina de la culpa, sino para conducirte por el camino donde su voz vuelve a ser clara. Razón 3. Relaciones rotas con el prójimo. Querido oyente, esta tercera razón es una de las más olvidadas, pero también de las más directas en la Biblia. La manera en que tratamos a los demás afecta de forma profunda la manera en que Dios escucha nuestras oraciones. El cristianismo nunca ha sido solo una fe vertical, de yo y Dios, sino también una fe horizontal, de yo con mi prójimo. El mismo Jesús lo dejó claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si descuidamos la segunda parte, la primera se resiente inevitablemente. No se puede levantar la voz al cielo mientras se ignora, desprecia o hiere al hermano en la tierra. La Escritura lo recalca en diferentes lugares. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, Jesús enseña que si alguien se presenta ante el altar y recuerda que su hermano tiene algo contra él, debe primero reconciliarse antes de presentar la ofrenda. Esto no significa que Dios no reciba nuestro clamor, significa que Él está más interesado en que vivamos en paz y con justicia con los demás, antes de adornar nuestros labios con palabras bonitas. Una reconciliación pendiente puede pesar más en el cielo que una oración de muchas horas. Lo mismo reafirma el apóstol Pedro
cuando escribe a las familias en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Allí conecta de manera directa la forma en que el esposo trata a su esposa con la eficacia de sus oraciones. Es un principio poderoso. La calidad de las relaciones humanas influye en la calidad de la relación con Dios. Si en casa hay maltrato, humillación, desprecio o falta de honra, es inútil querer cubrirlo con muchas oraciones públicas. Dios pide coherencia. El amor debe empezar en lo íntimo. Pensemos en algo muy concreto. Imagina que pasas un buen tiempo cada mañana orando, pidiendo dirección, pidiendo paz, pidiendo provisión, pero en tu trato con tus padres o hijos reina la frialdad. Con tus hermanos en la fe hay rivalidad, con tus compañeros de trabajo hay envidia, con tus vecinos hay indiferencia y con tu cónyuge hay falta de respeto. Esa contradicción apaga la fuerza de tu clamor, porque la oración no es magia, es un vínculo vivo con Dios, y ese vínculo incluye también la manera en que representamos su carácter hacia quienes nos rodean. Déjame darte algunas formas en las que estas relaciones rotas bloquean la oración. 1. La falta de perdón. El rencor no solo enferma el alma, también endurece la conexión espiritual. Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará las nuestras. No significa que la salvación dependa de un solo acto, sino que el perdón recibido se refleja en el perdón otorgado. Si quieres que tu oración fluya, revisa tu corazón. ¿Hay alguien a quien todavía le guardas cuentas pendientes? 2. La hipocresía relacional. Pretender ser espiritual en público, pero ser áspero, abusivo o indiferente en privado. Esto genera una desconexión que Dios ve y corrige. La oración sincera no puede crecer en un terreno donde la vida se divide en dos, una fachada y una sombra. 3. La indiferencia hacia el necesitado. Ya lo vimos en parte anterior con Proverbios, pero aquí lo ampliamos. No se trata solo de ayudar ocasionalmente, sino de vivir con un corazón sensible. Cuando cerramos el corazón ante el sufrimiento ajeno, el nuestro también se endurece para escuchar a Dios. 4. Las palabras hirientes. Con frecuencia pensamos que lo que bloquea la oración son grandes pecados visibles, pero la Biblia enseña que la lengua es fuego que contamina todo el cuerpo. Una palabra lanzada con ira, desprecio o burla puede dañar más que un golpe. Si en tu vida diaria sueles herir con palabras, la primera oración que debes hacer es pedir perdón a quienes lastimaste, antes de pedir nuevas bendiciones. 5. El orgullo en las relaciones. Muchas veces sabemos que debemos dar el primer paso para reconciliarnos, pero el orgullo nos detiene. Esperamos que el otro se acerque, que el otro reconozca, que el otro cambie. Mientras tanto, seguimos orando como si nada. Jesús no dejó margen. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú primero. Ese es el camino que agrada a Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el mismo Israel antiguo. El profeta Malaquías, capítulo 2, expone cómo el pueblo lloraba en el altar, pero sus oraciones no eran escuchadas porque habían sido infieles a las esposas de su juventud. Dios no se impresiona con lágrimas si al mismo tiempo hay injusticia en lo íntimo. Su corazón siempre ha sido el mismo. Busca verdad en lo secreto y amor en lo visible. Ahora bien, ¿qué hacer si reconoces que esta es tu situación? Te propongo un camino de restauración relacional que abrirá paso a que tu oración sea más libre y poderosa. 1. Haz memoria sincera. Pregunta al Espíritu Santo: ¿a quién he dañado con mis palabras, actitudes o acciones? Tal vez surjan nombres que llevabas años ocultando bajo el polvo del olvido. Anótalos y llévalos a oración. 2. Da el primer paso. La reconciliación no siempre depende de ti, pero lo que sí depende es la decisión de buscarla. Envía un mensaje, haz una llamada, pide perdón, aunque la otra persona no te lo devuelva. Ese acto ya limpia tu conciencia ante Dios. 3. Practica la humildad.
No uses excusas ni justificaciones. Reconoce tu parte sin culpar al otro. Esa humildad honra a Dios más que 1000 promesas. 4. Restaura con hechos. Si puedes devolver lo perdido, hazlo. Si puedes servir a quien despreciaste, hazlo. Si puedes bendecir a quien maldijiste, hazlo. La restauración es más que palabras, son gestos concretos. 5. Mantén la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No significa que todos lo acepten, pero significa que tú no serás piedra de tropiezo ni obstáculo de reconciliación. Querido oyente, quiero que grabes esta verdad en tu corazón. La oración no es solo lo que decimos de rodillas, es también lo que vivimos con los demás cada día. Si cuidas tu relación con tu prójimo, estás cuidando la fuerza de tu relación con Dios. Y cuando la comunión horizontal se sana, la comunión vertical se aviva. Razón 4. La duda y la falta de fe. Querido oyente, llegamos a una de las razones más profundas y al mismo tiempo más sutiles por las que muchas oraciones parecen no tener respuesta: la duda y la falta de fe. La Biblia es clara en afirmar que la fe es el canal por el cual nos conectamos con Dios y que sin fe es imposible agradarle. Lo vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esto no significa que la fe sea una especie de moneda de cambio con la que compramos respuestas, sino que la fe es la actitud del corazón que reconoce quién es Dios, confía en su carácter y espera con seguridad que Él actuará de acuerdo a su voluntad perfecta. La duda, en cambio, es como una grieta que debilita ese puente. Cuando oramos, pero en nuestro interior no estamos convencidos de que Dios pueda o quiera responder, nuestras palabras pierden fuerza espiritual. Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, lo explica con contundencia. El que pide debe hacerlo con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Y agrega que el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, no recibirá cosa alguna del Señor. Es un texto fuerte, pero no está escrito para condenarnos, sino para mostrarnos el poder que tiene una fe firme. Ahora, aquí debemos aclarar algo importante. Todos, en algún momento, hemos sentido dudas. La fe no significa que nunca sintamos miedo, ni que no pasen preguntas difíciles por nuestra mente. Fe significa que, aunque esas preguntas aparezcan, decidimos confiar en la fidelidad de Dios. La duda se convierte en problema cuando se convierte en el estado permanente de nuestro corazón, cuando dejamos que la incredulidad sea más fuerte que la confianza. Imagina la oración como una semilla. Si la semilla se planta en la tierra, pero la estamos sacando y volviendo a enterrar todos los días para ver si ya creció, nunca dará fruto. La fe es dejar la semilla en la tierra, regarla con perseverancia y esperar en el tiempo correcto. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Observa el orden. Primero creer, luego ver. La fe pone el corazón en reposo antes de que la respuesta sea visible. La duda también suele aparecer disfrazada de lógica excesiva. No es malo razonar, pero cuando la razón humana se convierte en la medida de lo que Dios puede hacer, estamos limitando al Creador a los cálculos de una criatura. La fe no niega la realidad, pero afirma que Dios está por encima de ella. Abraham enfrentó esto cuando recibió la promesa de un hijo en su vejez. Romanos, capítulo 4, versículos 19 al 21, dice que aunque consideró su cuerpo como muerto y la esterilidad de Sara, no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que él había prometido era también poderoso para cumplirlo. Esa convicción es la esencia de la oración eficaz. Pero seamos prácticos. ¿Cómo se manifiesta la falta de fe en nuestra vida diaria? 1. Cuando oramos por costumbre,
sin expectativa real. Decimos palabras, pero en nuestro interior pensamos que nada cambiará. Esa oración es más un rito que un encuentro vivo. 2. Cuando oramos y al mismo tiempo buscamos alternativas desesperadas porque creemos que Dios se está tardando demasiado. Esto muestra que no confiamos en su tiempo, sino que queremos imponer el nuestro. 3. Cuando pedimos, pero con la boca ya estamos declarando derrota. Oramos por sanidad, pero decimos inmediatamente, no creo que me recupere. Oramos por provisión, pero afirmamos, no creo que alcance. Nuestras palabras se contradicen con nuestras súplicas. 4. Cuando dudamos del carácter de Dios. Pensamos que quizá Él no quiere bendecirnos, que tal vez nos olvidó, que nuestras oraciones no valen tanto como las de otros. Esa mentalidad hiere la fe porque ignora que somos sus hijos amados. Ahora, ¿qué podemos hacer para combatir la duda y cultivar una fe sólida? Te comparto varios pasos que pueden ayudarte a crecer en esta área. 1. Alimenta tu fe con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuanto más llenas tu mente de promesas divinas, menos espacio dejas para la incredulidad. 2. Recuerda lo que Dios ya hizo en tu vida. La memoria es un arma poderosa contra la duda. David enfrentó a Goliat recordando cómo Dios lo libró antes del león y del oso. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, tu fe se fortalece para lo que aún esperas. 3. Rodéate de personas de fe. La incredulidad es contagiosa, pero la fe también lo es. Busca comunidad, escucha testimonios, comparte tus luchas. El hierro se afila con hierro, y la fe crece en compañía. 4. Declara la verdad, aunque tus emociones digan lo contrario. La fe no es sentir, es decidir confiar. Cuando tus emociones digan no puedes, tu boca debe decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 5. Persevera en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas capítulo 18 para enseñar que era necesario orar siempre y no desmayar. La fe se fortalece con la práctica constante, no con intentos aislados. Querido oyente, quiero que recuerdes esto. La fe no es una fuerza que tú produces con esfuerzo. Es un regalo que recibes de Dios y que se fortalece al ejercitarlo. Si sientes que tu fe es pequeña, no te desesperes. Jesús dijo que con fe como un grano de mostaza se pueden mover montañas. La clave no es el tamaño de tu fe, sino el tamaño del Dios en el que confías. El silencio de Dios frente a la duda no es rechazo, es una invitación a crecer en confianza. Él no te abandona cuando flaqueas, más bien te llama a dar un paso más profundo. Su meta es que llegues a un nivel donde, aunque no veas nada todavía, tu corazón esté en paz, porque sabes en quién has creído. Razón 5. La impaciencia y la falta de perseverancia. Querido oyente, esta razón es una de las más comunes en la vida de oración y al mismo tiempo una de las más dolorosas. Muchas veces creemos que Dios no responde, cuando en realidad sí está respondiendo, pero lo hace en un tiempo que no coincide con nuestras expectativas. El problema no es que Dios guarde silencio, el problema es que nuestro corazón se cansa demasiado rápido de esperar. Queremos respuestas inmediatas en un mundo donde todo funciona a la velocidad de un clic, pero Dios obra con el reloj de la eternidad. Y cuando no entendemos esto, la impaciencia nos lleva a abandonar la oración justo cuando la respuesta estaba por llegar. Jesús lo explicó con claridad en la parábola de la viuda persistente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Él dijo que era necesario orar siempre y no desmayar. Fíjate en la palabra que usa, necesario. No es un consejo opcional, es un principio indispensable. El mismo Jesús sabía que muchos creyentes abandonarían la oración porque no vieron resultados rápidos, y por eso quiso dejar esta enseñanza como advertencia y esperanza. La viuda insistió delante de un juez injusto hasta que logró justicia, y Jesús concluye que si hasta un juez injusto responde a la perseverancia,
cuánto más el Padre justo responderá a sus hijos que claman día y noche. La perseverancia no es un capricho de Dios, es una escuela para nuestra alma. Cuando perseveramos, el carácter se forma, la paciencia se fortalece y la fe se purifica. La oración insistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos enseña a esperar, a confiar, a rendir el control. Si todo se resolviera al instante, nunca aprenderíamos a depender de Él, sino de nuestros propios impulsos. Ahora bien, la impaciencia se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida de oración. Te comparto algunas para que las identifiques. 1. Dejar de orar por una petición porque sentimos que ya pasó demasiado tiempo. Tal vez oraste por meses por la salvación de un familiar, por un matrimonio en crisis, por un sueño ministerial, y como no viste resultados inmediatos, lo diste por perdido. La impaciencia mató la semilla antes de que germinara. 2. Cambiar de petición constantemente porque creemos que Dios no escuchó la anterior. Hoy oramos por una cosa, mañana por otra, pasado mañana por otra, y nunca le damos espacio al cielo para obrar en la primera. Esta inconstancia nos desgasta y nos llena de frustración. 3. Buscar atajos humanos porque sentimos que Dios se tarda. Abraham y Sara cayeron en este error cuando decidieron tener un hijo a través de Agar en lugar de esperar la promesa. El resultado fue una serie de conflictos que trascendieron generaciones. La impaciencia nos lleva a fabricar soluciones que complican más la vida en lugar de esperar la solución perfecta de Dios. 4. Orar con la mente puesta en el reloj. Tal vez dices, Señor, te doy una semana para que respondas, y si no, buscaré otra salida. Este tipo de oración no nace de la fe, nace de la ansiedad. Dios no se ajusta a nuestros plazos, nosotros debemos aprender a ajustarnos a los suyos. 5. Confundir el silencio con indiferencia. Dios nunca es indiferente al clamor de sus hijos, pero muchas veces responde con tiempos de silencio para fortalecer nuestro carácter. La impaciencia interpreta el silencio como abandono, pero la fe lo interpreta como preparación. ¿Cómo cultivar entonces la perseverancia en la oración? Aquí te comparto un camino práctico y espiritual. 1. Recuerda que Dios tiene un tiempo perfecto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando entiendes esto, la espera deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. 2. Ora con una visión de largo plazo. No ores solo pensando en lo inmediato, ora pensando en lo eterno. Tal vez tu oración no será respondida de la manera que imaginas hoy, pero puede abrir puertas para tus hijos, para tu familia, o incluso para generaciones futuras. 3. Establece hábitos diarios de oración, aunque no veas resultados. La perseverancia no se mide en intensidad ocasional, sino en constancia diaria. Así como una planta necesita agua todos los días, tu oración necesita constancia aunque no veas brotes. 4. Aprende a agradecer mientras esperas. La gratitud convierte la espera en adoración. En lugar de decir, Señor, todavía no has respondido, di, Señor, gracias porque sé que estás obrando aunque no lo vea. Esa actitud cambia tu perspectiva y abre tu corazón a la paz. 5. Recuerda testimonios de otros. La Biblia está llena de hombres y mujeres que esperaron largos años para ver promesas cumplidas. José esperó años en esclavitud y cárcel antes de llegar al palacio. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de guiar al pueblo. Ana lloró por años antes de recibir a Samuel. Todos ellos muestran que la perseverancia da fruto en su tiempo. Querido oyente, quiero que entiendas algo muy importante. Muchas veces no es que Dios no haya escuchado, es que está obrando en silencio. La semilla ya fue plantada, las raíces ya están creciendo bajo tierra, pero aún no ves el brote. Si abandonas ahora, jamás verás el fruto. La perseverancia es la llave que abre la puerta que la impaciencia quiere cerrar. Permíteme ilustrarlo con una imagen. Imagina a un agricultor que siembra una semilla de trigo. Cada día riega, cuida, protege la tierra.
Pasa una semana y no ve nada, pasa un mes y todavía no aparece nada, pero él sigue cuidando. Si en el día 31 decide arrancar la semilla porque cree que ya no funcionó, habrá perdido todo. La perseverancia es quedarse en el día 31, día 32, día 33, hasta que la primera hoja atraviese la tierra. Así es la oración. Necesitas permanecer hasta que brote lo que Dios prometió. Razón 6. La falta de humildad y el orgullo espiritual. Querido oyente, esta razón es muy delicada porque toca una fibra que a veces cuesta reconocer: la soberbia. El orgullo espiritual es como una pared invisible que levantamos entre nosotros y Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Pensamos que oramos con sinceridad, que hacemos lo correcto, que buscamos a Dios con intensidad, pero en el fondo nuestro corazón se llena de autosuficiencia, de comparaciones, de un sentir oculto que dice: yo merezco que Dios me escuche más que otros, yo he hecho lo suficiente para que Él me responda. Ese orgullo, aunque no lo digamos en voz alta, puede apagar el poder de nuestras oraciones. La Biblia nos enseña claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, y también lo reafirma Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Observa el verbo. Dios resiste. No es solo que no escucha, es que se opone a la actitud orgullosa. En cambio, al corazón humilde le abre camino, le da gracia, le da acceso. La humildad no es debilidad, es la llave que abre las puertas del cielo. Jesús mismo ilustró este principio en una de sus parábolas más conocidas, la del fariseo y el publicano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, se comparaba con los demás y decía: «Gracias porque no soy como los otros hombres. Yo ayuno, yo diezmo, yo cumplo». Mientras tanto, el publicano, consciente de su necesidad, ni siquiera levantaba los ojos al cielo y solo decía: «Ten piedad de mí, pecador». Y Jesús concluyó que el publicano regresó a su casa justificado y no el fariseo. El orgullo bloqueó la oración del uno, mientras la humildad abrió las ventanas del cielo para el otro. El orgullo espiritual puede manifestarse de muchas formas. Te comparto algunas para que reflexionemos juntos. 1. Cuando creemos que nuestras obras son suficientes para que Dios nos escuche, oramos pensando que porque asistimos fielmente a la iglesia, porque damos ofrendas, porque servimos en un ministerio, entonces Dios está obligado a responder. Esto transforma la oración en una transacción y no en una relación. 2. Cuando nos comparamos con otros, decimos en nuestro corazón: «Al menos yo no soy como tal persona. Yo oro más, yo leo más la Biblia, yo busco más a Dios». Esa comparación es un veneno silencioso que mata la sencillez del corazón. 3. Cuando usamos la oración para demostrar espiritualidad delante de otros, Jesús advirtió en Mateo capítulo 6 sobre los que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. A ellos ya tienen su recompensa, dijo, pero no delante de Dios. La oración pierde autenticidad cuando se convierte en espectáculo. 4. Cuando nos resistimos a reconocer nuestras faltas. El orgulloso no pide perdón, no confiesa, no reconoce. Puede orar mucho, pero su corazón está cerrado a la corrección. Dios no responde a un corazón que se justifica a sí mismo, sino al que se humilla y se rinde. 5. Cuando nos ofendemos con Dios. Sí, el orgullo también se manifiesta en el resentimiento hacia Él. Decimos: «Señor, yo he hecho todo esto y no me has respondido. Yo merezco más». Esa actitud refleja un corazón que busca controlar a Dios en lugar de rendirse a Él. Ahora bien, ¿cómo cultivar un corazón humilde que atraiga la gracia de Dios? Aquí te comparto un camino práctico. 1. Reconoce tu dependencia total de Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan, capítulo 15, versículo 5.
Separados de mí, nada podéis hacer. La humildad comienza al reconocer que toda fuerza, todo don, toda provisión viene de Él. 2. Ora con gratitud antes que con exigencia. Cuando inicias tu oración agradeciendo en lugar de reclamar, tu corazón se coloca en la posición correcta. La gratitud reconoce lo que ya has recibido, el orgullo solo ve lo que falta. 3. Examina tu corazón con sinceridad. Pregúntate, ¿estoy orando para impresionar a otros, para alimentar mi ego, o porque realmente necesito a Dios? Ese examen constante mantiene viva la sencillez. 4. Aprende de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo y obedeció hasta la muerte de cruz, como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Si Jesús mismo se vació de su gloria y sirvió a los demás, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? 5. Celebra las bendiciones de otros sin compararte. Cuando ves a alguien recibir lo que tú pedías, en lugar de sentir envidia, alégrate. Eso mata al orgullo y fortalece la humildad. 6. Cultiva la oración secreta. Dedica tiempos a solas con Dios donde nadie te ve, donde no hay aplausos ni reconocimiento, solo tú y Él. Esa intimidad purifica las intenciones y te recuerda que lo más importante no es ser visto por hombres, sino ser conocido por tu Padre. Querido oyente, quiero que guardes esto en tu corazón. El orgullo levanta muros, la humildad abre puertas. El orgulloso puede tener palabras elocuentes, pero el humilde tiene acceso directo al corazón de Dios. Y cuando oras desde la humildad, incluso las palabras más sencillas se convierten en un clamor poderoso que mueve el cielo. Piensa en esto. ¿No será que en lugar de pedir más fórmulas, lo que Dios espera es que dobles tu orgullo? Quizá el silencio de Dios no es distancia, sino un llamado a bajar del pedestal, a recordar que eres barro en sus manos y que todo lo que tienes proviene de su gracia. Razón 7. La falta de obediencia. Querido oyente, hemos hablado de la importancia de la voluntad de Dios, del pecado oculto, de las relaciones rotas, de la fe, de la perseverancia y de la humildad. Ahora llegamos a una de las razones más directas y al mismo tiempo más desafiantes: la falta de obediencia. La verdad es clara. No sirve de mucho orar con palabras bonitas si en nuestra vida diaria desobedecemos los mandamientos de Dios. La oración no se trata solo de lo que decimos, se trata también de cómo vivimos. La Biblia lo expresa de manera contundente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, donde Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Es decir, la verdadera señal de amor a Dios no es cuánto hablamos de Él, sino cuánto obedecemos su palabra. Y en el mismo capítulo, en el versículo 23, Jesús reafirma: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él». Observa que la presencia de Dios, la intimidad con Él y la comunión profunda están directamente ligadas a la obediencia. El problema es que muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no estamos dispuestos a seguir las instrucciones que Él nos da. Queremos las puertas abiertas, pero no queremos caminar por el camino estrecho. Queremos provisión, pero no queremos administrar bien lo que ya tenemos. Queremos dirección, pero no queremos soltar nuestras decisiones. Queremos paz, pero no queremos perdonar. Esa incoherencia apaga la fuerza de la oración, porque Dios no puede ser manipulado por palabras que no están respaldadas por hechos. Piénsalo de esta manera. ¿Qué sentido tendría que un padre le diga a su hijo que no toque el fuego porque se va a quemar, y el hijo, en lugar de obedecer, insista una y otra vez en que lo deje tocarlo? Aunque el hijo llore, grite o suplique, un buen padre no le dará lo que pide, porque lo que pide es dañino. Así actúa Dios con nosotros. Él no responde peticiones que van en contra de su instrucción, porque antes que complacernos en el momento, quiere protegernos en el largo plazo. La falta de obediencia se manifiesta en muchas áreas de la vida.
Déjame mostrarte algunas para que las reconozcas. 1. Desobedecer en lo pequeño. Creemos que solo los grandes pecados nos separan de Dios, pero muchas veces lo que bloquea la oración son pequeñas desobediencias constantes. La mentira piadosa, la omisión de un deber, el descuido de un compromiso. La obediencia se mide en lo cotidiano, no solo en lo espectacular. 2. Ignorar la voz de Dios cuando nos incomoda. Tal vez ya sabes lo que debes hacer: perdonar a alguien, cambiar un hábito, dejar una relación que te destruye, pedir perdón, ordenar tu vida financiera, servir en algún lugar. Pero postergas esa obediencia porque no quieres soltar tu comodidad. Cada vez que lo haces, tu oración pierde poder. 3. Seleccionar qué mandamientos obedecer. Nos volvemos selectivos, obedecemos en lo que nos conviene, pero ignoramos lo que nos cuesta. Obedecemos en lo público, pero desobedecemos en lo secreto. Obedecemos en lo visible, pero desobedecemos en lo íntimo. Esa incoherencia debilita la vida espiritual. 4. Resistirnos a la corrección. Dios muchas veces usa su palabra, un líder espiritual, un hermano en la fe o incluso una circunstancia para mostrarnos un área donde debemos cambiar. Si cerramos el corazón y decimos «eso no es para mí», apagamos la voz que nos quería guiar a una vida más plena. 5. Vivir de apariencias. Podemos orar en voz alta, cantar, levantar las manos, pero si nuestra vida fuera de la iglesia contradice lo que proclamamos, nuestra oración no tiene respaldo. Jesús denunció esto con fuerza en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora bien, ¿cómo podemos crecer en obediencia y abrir el camino para que nuestras oraciones tengan poder? Te propongo un proceso práctico. 1. Empieza con obediencia en lo pequeño. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, versículo 10, que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Si eres obediente en cosas pequeñas, Dios confiará cosas mayores. 2. Desarrolla sensibilidad al Espíritu Santo. Pídele cada día que te muestre dónde debes ajustar tu camino. A veces no es un pecado visible, sino una actitud que necesitas cambiar. La obediencia empieza en lo íntimo. 3. Haz de la palabra tu guía. No puedes obedecer lo que no conoces. Dedica tiempo a leer la Escritura y pregúntate siempre: ¿qué me está pidiendo Dios en este pasaje? La obediencia crece cuando la palabra se vuelve el manual de la vida diaria. 4. Rinde tu voluntad. La oración más poderosa que puedes hacer no siempre es «Señor, dame esto», sino «Señor, hágase tu voluntad en mi vida». Cuando oras así, tu corazón se prepara para obedecer, incluso cuando no entiendas. 5. Practica la obediencia inmediata. Muchas veces retrasamos el obedecer diciendo «mañana lo haré», pero cada demora debilita la fuerza de la decisión. Si sabes lo que Dios te pide, hazlo hoy. La obediencia atrasada es, en realidad, desobediencia disfrazada. 6. Busca rendir cuentas. Rodéate de personas que puedan animarte y corregirte. La obediencia no crece en soledad, crece en comunidad. Querido oyente, quiero que te lleves esta verdad. La obediencia es la mejor oración. Cuando vives en obediencia, muchas de tus peticiones se responden sin que tengas que pedirlas, porque ya estás caminando en el diseño de Dios. Y cuando tu vida respalda tus palabras, tu oración se vuelve como un perfume agradable que sube al cielo y atrae la bendición. El silencio de Dios ante la desobediencia no es rechazo definitivo, es una invitación a corregir el rumbo. No es que Él no quiera bendecirte, es que quiere que aprendas a caminar de la manera correcta para que la bendición no se convierta en tropiezo.